Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos ustedes. Mi nombre es Itzia Ortega Belío y soy psicoterapeuta con corte psicoanalítico. Y bueno, pues antes de dar inicio me gustaría agradecer la invitación recibida por parte del diputado local por la alcaldía de Coyoacán, el licenciado Ricardo Ruiz, y sobre todo por la sensibilidad que tiene en abordar estos temas tan importantes para nosotros en el ámbito de nuestra salud mental. Y bueno, pues el día de hoy quiero comentarles que hablaremos sobre un tema pues de carácter importante y que tiene que ver con la responsabilidad. Pues voy a compartir con ustedes para poder dar inicio con este tema tan importante. Bueno, pues vamos a empezar. Como les comentaba yo anteriormente, bueno, pues vamos a hablar un poquito sobre la responsabilidad. ¿Qué es esto de responsabilidad? Y bueno, pues es un concepto sumamente importante sobre nuestro desarrollo personal. Y bueno, pues para dar inicio quiero compartirles, de acuerdo al diccionario de la Real Academia, pues la responsabilidad es una obligación de resarcir las consecuencias lesivas para los derechos e intereses de las personas derivadas de la actuación propia o ajena. Esto entendemos por responsabilidad. Y bueno, pues vamos a partir también de acuerdo a este concepto, pues como rasgo de nuestra personalidad. La responsabilidad como rasgo de personalidad es una dimensión que hace referencia a la capacidad para controlar aspectos como impulsos, autodisciplina, capacidad de organización y también se incluye dentro de la misma toda la conducta relacionada con alcanzar una meta, además de pensar a corto y largo plazo, seguir las reglas o establecer prioridades. Tiene también un gran sentido del deber y no suelen romper las normas. A esto nos referimos cuando hablamos de aquellas personalidades que tienen un rasgo muy fuerte de responsabilidad. Recordemos también que los polos y los extremos suelen traernos también complicaciones. La idea de todo esto es justo estar en equilibrio, en el punto intermedio. Porque bueno, de lo contrario, un exceso de responsabilidad como rasgo de nuestra personalidad también nos puede llevar a serios problemas para despreocuparnos por ciertos aspectos. Además de buscar el perfeccionismo de manera constante, llegar a conductas obsesivas y también pues podemos vernos como personas extremadamente rígidas y poco tolerantes ante los imprevistos. Es decir, a veces cuando tenemos este rasgo de personalidad en exceso, pues no nos permitimos salirnos ni un centímetro del guión que hemos establecido con nosotros mismos. Y bueno, pues en el otro extremo, aquellas personas que cuentan pues con casi nula responsabilidad, hablamos con personas que suelen usualmente ser impulsivas, ser espontáneas, tener menor grado de preocupación hacia el otro o también hacia la consecución de objetivos. Además, pues suelen ser personas mucho más relajadas, tienen problemas para motivarse a ellas mismas, para enfocarse en realizar también determinadas metas y son menos propensas a retrasar la gratificación, es decir, necesitan ser recompensadas de inmediato por algo que han hecho. Entonces, bueno, pues aquí podemos darnos cuenta que todos los polos, pues la idea de esto es estar en equilibrio. Pues justo adquirir este rasgo de personalidad y pues irlo desarrollando a medida de nuestra edad. Y bueno, pues quiero comentarles también unas facetas que conforman este rasgo de personalidad. Al igual que con el resto de las dimensiones propuestas dentro del modelo, y bueno, uno de los cinco grandes rasgos de esta dimensión que tiene que ver con la responsabilidad, presenta diversas facetas. Y estas facetas, bueno, pues son las siguientes que quiero comentarles a continuación. Por un lado, está la competencia. La competencia la vamos a entender como esa creencia a considerarnos autoeficaces, es decir, que somos capaces de cumplir adecuadamente nuestros objetivos planteados o esas habilidades a realizar. Y bueno, por otro lado, el orden también, este orden nos hace referencia a la capacidad que tenemos para organizarnos, tanto en términos de espacio físico como en la propia agenda personal. Por ejemplo, organizarnos en nuestros estudios, en nuestras habitaciones, en nuestras actividades y responsabilidades del día a día. Y bueno, también otra
de estas facetas es el sentido del deber. En este caso, el sentido del deber, pues es la importancia que le damos o que le da a la persona a cumplir con las obligaciones morales y a seguir normas. Bueno, pues como sabemos, como seres que interactuamos y que conformamos parte de una sociedad, pues hay normas y reglas que están ya establecidas. Y sobre eso, bueno, pues también tiene que ver con este sentido de responsabilidad para asumirlas y para apegarnos a ellas. Y bueno, por otro lado, una otra faceta es la necesidad de éxito. Esta necesidad de éxito es tener un alto resultado alcanzado, usualmente con estas metas, y dotarnos hacia las direcciones de un propósito que nos hemos fijado. La autodisciplina, bueno, la autodisciplina también forma parte de estas facetas y la autodisciplina se refiere básicamente a esta capacidad de iniciar una tarea, de llevarla a cabo hasta el final sin abandonarla a mitad del camino, ya sea por aburrimiento o por distracciones que uno puede encontrar en el proceso. Deliberación pues es otra de las facetas y esta faceta de personalidad que sería la máxima responsable de evitar actuar por impulsos. Es decir, bueno, sería nuestra capacidad de pensar las cosas detenidamente antes de llevarlas a cabo y ver qué consecuencias pueden asociarse a las mismas. Entonces, bueno, pues como sabemos, todas estas facetas forman parte importante de este rasgo de la personalidad, que es la responsabilidad. Y bueno, por otro lado, también quiero comentarles que pues las personas, ya sean por factores genéticos o ambientales, tienen diferente grado de personalidad. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, el resto de los rasgos de personalidad se debe a que los seres humanos presentamos diferencias individuales. Quiero decir con esto que no hay dos personas iguales en términos de personalidad. Entonces, pues cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles justo en términos de personalidad. Pero además de esto, tampoco hay personas que sean igual de responsables durante toda su vida. Es decir, hay diferencias intrapersonales significativas en esta dimensión. Hemos visto que a medida que vamos creciendo, vamos cambiando también meticulosamente. Y también, pues bueno, vamos asumiendo mayores responsabilidades conforme el paso del tiempo. Si bien, pues estos rasgos de personalidad son algo relativamente estables a lo largo de nuestra vida, pues un individuo puede asumir la responsabilidad como parte de su rasgo predominante en cuestión de su personalidad, ¿no? Entonces, bueno, la responsabilidad es una característica bastante marcada en personas usualmente adultas. Si se les compara con aquellas personas jóvenes, quienes por regla tienen un grado de autocontrol bajo, y esto tiene que ver, bueno, pues con el nivel de desarrollo y con la etapa en la que se encuentre. Y bueno, también consideremos que pues podemos en algunos casos pues tener también y buscar esta gratificación inmediata. Es decir, las personas nos vamos volviendo progresivamente más responsables a medida que vamos creciendo, siendo los de este incremento. Cabe decir que estos incrementos varían en función de la edad del sujeto. La adultez más temprana es el punto más crítico del desarrollo de la personalidad y es seguramente el momento en el que se dan más cambios en la forma de ser de las personas. Y bueno, pues durante la infancia tardía y la adolescencia parece ser que las personas suelen ser un poco menos responsables e incluso durante esas edades se vuelven de lo que eran antes. Pero bueno, consideremos que todo esto tiene que ver con las etapas del desarrollo y con cada característica, pero también depende de la personalidad de cada uno de los individuos. Recordemos, y como mencioné anteriormente, todos somos únicos e irrepetibles y no tenemos rasgos en común. La personalidad es única. Y bueno, pues la responsabilidad también es un tema que no está lejano al ámbito de la salud. Sabemos que en este momento nos encontramos pues en una contingencia de salud, en una contingencia de salud pues que ha traído consigo una serie de consecuencias, entre ellas pues demasiadas pérdidas. Sin embargo, pues quiero hacer mención y quiero hacer hincapié también que este término de responsabilidad está directamente también asociado con los temas de la salud. Es decir, no únicamente la responsabilidad predice un buen momento
conforme a todas aquellas actividades que asumimos conforme a nuestras funciones que ejercemos. Es decir, esta dimensión ha sido asociada con una mayor longevidad también. ¿A qué me refiero con esto? Esto se puede explicar con la propia forma de ser de las personas cuyo sentido de responsabilidad es mayor, que quienes este sentido de responsabilidad no ha sido trabajado y no ha sido desarrollado. Es decir, quienes suelen tener poca tendencia hacia las conductas autodestructivas. Entonces, bueno, a mayor responsabilidad, mayor longevidad podemos presentar. Y bueno, tener altas puntuaciones en este rasgo suele estar relacionado con el mantener buenos hábitos de salud, como el realizar deporte, por ejemplo, irnos a dormir a una hora adecuada, evitar el consumo de drogas, evitar tabaco, evitar alcohol. Además, un estilo de vida organizado. Así, al ser organizados, al ser ordenados, evitamos imprevistos de última hora, los cuales pueden ser fuente de mucho estrés y problemas para hacerles frente. Entonces, bueno, recordemos la importancia que tiene la responsabilidad en el ámbito de la salud. En este momento, como ejemplo, y podemos considerarlo, el uso de nuestro cubrebocas a la hora, si es que tenemos la urgencia y la necesidad de salir de casa, portemos este cubrebocas y es parte de nuestra responsabilidad conmigo mismo y con los demás. Es muy importante volvernos cuidadosos sobre las situaciones que se presentan en nuestro día a día. Entonces, bueno, de esta manera también, pues estamos demostrando y estamos hablando de personas respetuosas. Porque, bueno, pues por regla general, usualmente cuando tenemos este sentido de responsabilidad hacia nuestra salud y hacia la salud mundial, pues realmente nos habla justo del respeto hacia las normas, hacia las leyes. Y bueno, pues también solemos ser personas que nos involucramos poco en situaciones de violencia o actos delictivos, ¿no? De esta forma, bueno, evitamos ponernos en riesgo, evitamos poner en riesgo al otro y efectivamente en este momento de pandemia, de contingencia, la responsabilidad hacia el tema de la salud es una situación sumamente importante y que nos compete a todos y cada uno de nosotros. Es decir, a medida que yo cuido de mis números, que cuido de mi salud, que hago mis chequeos de manera constante, que me responsabilizo de mi alimentación, de mis asistencias médicas, de esa manera puedo también aprender a cuidar de los demás. Entonces, pues no pasemos por alto este tema de la responsabilidad en el ámbito de la salud también. Y esto pues nos conlleva, ¿verdad?, a evitar riesgos innecesarios. Y bueno, pues esto nos mantiene mucho más saludables y nos refuerza nuestro sentido de responsabilidad. También, bueno, pues la responsabilidad y la parte más interesante de esta palabra justo tiene que ver con el que yo sea capaz de responder por todas y cada una de mis acciones. Asumir la responsabilidad plena sobre mis acciones, es decir, son todas esas decisiones que moldean mi futuro y que también van a definir mi situación actual en mi vida. Asumir la responsabilidad sobre las que tengo control directo, es decir, que sí está en mis manos resolver y que sí forma parte de mis acciones. Ser responsable significa dejar de responsabilizar a los otros por mis actos o por lo que sucede. Porque en muchas ocasiones, pues buscamos y responsabilizamos a cualquier situación de lo que está sucediendo en este momento. Retomando un poquito, pues este tema de la salud actual, pues solemos responsabilizar al gobierno, solemos responsabilizar al sector salud, solemos responsabilizar a que no llega la vacuna, solemos responsabilizar a todo menos a nosotros. Es decir, la responsabilidad y la situación parte de lo que yo estoy haciendo y de los actos que estoy emitiendo, tanto para mí como para los demás. Entonces, bueno, muchas de las ocasiones, efectivamente, pues culpamos a los demás o buscamos algún factor externo, incluyendo el clima, porque si hacía mucho calor, porque si hacía mucho frío, porque si estaba yo cansada, porque si tenía yo sueño y demás, ¿no? Incluso a nuestras propias emociones. A veces
esto de culpabilizar al otro, ¿por qué culpamos a los otros? Pues tiene que ver con estos sentimientos de tristeza, de ira, de miedo. Y esto nos lleva a buscar un culpable de los problemas. Incluso cuando nuestra personalidad es un poquito más orgullosa, pues vamos a tener mayor problema para reconocer mis errores. Y por consiguiente, pues al considerarnos superiores a los demás, pues siempre vamos a estar culpando a los otros. Pero quiero decir con esto que no solo las personas con este tipo de personalidad no desean cuestionarse a sí mismas por temor a las consecuencias o por protegerse culpando a los demás. Y aquí sería interesante hacernos los siguientes planteamientos. ¿Por qué ser responsable mientras que otros pueden serlo? Es interesante este planteamiento porque muchas veces lo que buscamos es hacer responsable al otro para deslindarme a mí de la responsabilidad que me compete. Y bueno, otra pregunta también importante sería, ¿qué se esconde de no querer asumir nuestra responsabilidad? ¿Por qué no queremos asumirla? Y bueno, ¿por qué victimizarnos ante nosotros mismos, no sentirnos responsables? Entonces, bueno, aquí la pregunta fundamental y crucial de esto es, ¿por qué culpar a otros? Cuando la responsabilidad recae exclusivamente en mí. Y bueno, recordemos a veces que ser culpable, pues es hacernos frágiles ante los ojos de los demás y ante nosotros mismos. A veces cuestionarnos es difícil. ¿Por qué quedamos atrapados en estos momentos nuestra era? También es posible que tengamos miedo a las consecuencias, ya sea perder la estima o el amor de una persona o encontrarnos solos incluso. También hay otros mecanismos de defensa que se activan y bueno, estos son de carácter inconsciente y uno de ellos se llama proyección y precisamente pues esta técnica equivale a culpar al otro por lo que nos pertenece, pero lo que nos negamos a admitir, ya sea un rasgo, un sentimiento o un hecho extraño, entonces proyectamos en el otro lo que no nos agrada. Para superar estas diferentes estrategias conscientes o inconscientes, pues debemos aceptar su vulnerabilidad. Es decir, nadie es perfecto y todos somos vulnerables con nuestros defectos y nuestros errores. Admitirlos es hacerse más fuertes y más ligeros. Uno debe permitir sentirlos para no juzgarse y escucharse a sí mismos. Es decir, pregúntate, ¿qué sucedería si te consideras culpable? Y te ayudará a comprender mejor tu escenario interno. Es decir, a lo que me refiero con esto es trabajar en la solución, buscar cómo cambiar la situación. Y esto nos va a ayudar a comprender rápidamente que más allá de estar perdiendo el tiempo buscando un culpable o responsabilizando a cualquier situación, clima, personas, gobierno, salud, etcétera, sobre lo que está sucediendo, entonces asumamos nuestra responsabilidad y vamos a encontrar con esto que es posible resolver la situación y trabajar en ello o en ella. Y bueno, también pues quiero compartirles algunas técnicas que nos van a ser de utilidad para empezar a trabajar justo en este concepto tan importante que es la responsabilidad. ¿Cómo puedo yo mejorar mi responsabilidad? Para aprender a vivir de una manera responsable es necesario que cambiemos primero nuestra manera de pensar. En lugar de lamentarnos por nuestras acciones o lamentarnos por las circunstancias que estamos viviendo, debemos preguntarnos por qué suceden y cómo podemos cambiarlas, ¿sí? Entonces, esta sería una de las primeras interrogantes. Pregúntate, ¿por qué está sucediendo eso? ¿Cómo puedes tú cambiar esta situación? Recuerda que finalmente la acción está en ti, no está en los demás. ¿Qué puedo yo hacer para que esto empiece a mejorar? Otra técnica, bueno, que también puede aumentarnos nuestra responsabilidad es la de completar oraciones, es decir, debemos apuntar cada frase en un papel e ir escribiendo entre 5 y 10 finales diferentes, escribiendo lo primero que se nos venga a la cabeza. Una vez que hayamos rellenado todo, revisaremos lo que hemos escrito y reflexionaremos sobre ello. Las frases para este ejercicio pueden ser las siguientes. Cabe mencionar que aquí, bueno, puedes tú utilizar las frases que en ese momento te sean necesarias para empezar a trabajar con tu responsabilidad. Algunas de ellas puede ser lo bueno de comportarme como una persona indefensa es, y aquí es justo en donde vas a escribir estos 10
finales diferentes. Lo primero que se te venga a la cabeza. Trato de evitar la responsabilidad culpando a, y justo aquí entrarán nuevamente mis frases. Si actuara con más responsabilidad en el trabajo, si actuara con más responsabilidad en mis relaciones, si me hiciera responsable de mis sentimientos, si me hiciera responsable de todas mis acciones, si me hiciera responsable de todo lo que digo, soy más responsable de mi vida cuando, evito la responsabilidad sobre mi vida cuando soy responsable siento, cuando evito la responsabilidad siento. Y bueno, si analizamos todas y cada una de ellas, podemos encontrar todas estas 10 posibilidades diferentes que nos ayudarán a fortalecer nuestro sentido de responsabilidad. Y bueno, como mencioné anteriormente, si tú requieres, puedes adicionar las que para ti en este momento sean necesarias. Y bueno, también otro ejercicio que te permitirá ver qué áreas de tu vida o en qué áreas de tu vida te comportas responsablemente y cuáles no, y cuáles de ellas podrías mejorar, que es la intención de este ejercicio, pues bueno, vas a puntuar simplemente del 1 siendo la mínima calificación y 10 siendo la máxima calificación, como cuán responsable eres y cuánto responsable eres en algunos de estos aspectos de tu vida. Puedes incluir también algunas otras áreas que tú consideres evaluar. En el ámbito de la salud, ¿qué tan responsable estás siendo? Valdría la pena cuestionarte en este momento que estamos viviendo, qué tan responsable estás siendo con tu tema de salud, con tus emociones, con tu elección de pareja, con tu elección de amigos, con tu economía, con tu trabajo, con tus relaciones personales, con tu forma de tratar a los demás, con tu desarrollo intelectual, con tu carácter, con tu felicidad, con tu autoestima. Interesante, ¿verdad? Si tú consideras sumar algunos otros aspectos y evaluarlos con alguna puntuación, es el momento. Entonces, bueno, te invito a realizar estos ejercicios que te permitirán empezar a aumentar tu sentido de responsabilidad. Una vez identificadas las áreas en las que eres menos responsable, necesitarás saber cómo cambiarlo. Y puede que creas que no tienes la respuesta. Sigue utilizando la técnica de completar las oraciones y vas a comprobar que tu interior sí sabías cómo hacerlo. Un ejemplo, consideras que eres muy poco responsable en tu trabajo. Completa la oración. Una de las formas en las que puedo ser más responsable en mi trabajo es, y escribe entre 5 y 10 finales para esta frase. Empieza a poner en práctica esos consejos que acabas de escribir y verás cómo poco a poco empiezas a sentirte más responsable en esta área. Recuerda que partir de la responsabilidad es llevar a la acción. Ser responsable te empodera y empoderar es dar poder. Te concede pleno poder para autogestionar tu vida. Cuando te haces responsable de tu vida, todo se vuelve más ligero y evitamos culpas y te devuelve a la realidad de que tú eres la única persona que determina tu éxito y tu fracaso. Entonces, bueno, pues a practicar estas técnicas y a fortalecer nuestro sentido de responsabilidad. Freud dijo, la mayoría de las personas no quieren realmente libertad, pues la libertad envuelve responsabilidad y la mayoría de las personas tienen miedo a la responsabilidad. Pues agradezco mucho el tiempo compartido y no me quiero despedir sin antes recordarles la importancia del sentido de la responsabilidad. Cada uno de nosotros somos los únicos responsables de nuestros éxitos y de nuestros fracasos. Que tengan excelente tarde. Muchas gracias por el tiempo.